Y ustedes lo ven, la libertad de prensa, un bien muy valioso, muy amenazado en los tiempos que corren. Y la periodista mexicana, Anabel Hernández, se ha enfrentado a todos los poderosos de su país. Hernández lleva más de 20 años investigando el narcotráfico, la corrupción en México y también escribiendo artículos y libros sobre este tema. Un trabajo que le valió además el exilio. Y la nueva serie de Deutsche Welle, Guardianes de la Verdad, es presentada por el periodista turco Can Dündar y se estrena además con la periodista mexicana como invitada. Dündar, como Hernández, tuvo que abandonar su país y desde que se autoexilió en Alemania, ha intentado defender a su país ante la autocracia de Recep Tayyip Erdogan y nunca ha cansado de pronunciarse, se ha cansado, quiero decir, de pronunciarse por la libertad y por la verdad amenazadas en su país y en el mundo. Y ambos buscan, naturalmente, en esta serie la difícil pregunta, responder a qué significa no sentirse seguro en su propio país. Y queremos confrontar esa pregunta tan difícil con la anfitriona de la primera parte de esta serie nueva de Deutsche Welle. Está aquí en el estudio y tengo realmente el privilegio de saludarte, Anabel Hernández. Hola, buenas tardes, Un encantada de gran estar gusto. aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Guardianes de la Verdad, ¿qué deben esperar nuestros televidentes esta primera nueva serie, tu primera entrevista? La idea es poder concientizar a la sociedad del verdadero valor, del valor profundo de la libertad de prensa y del valor histórico, del papel histórico que están jugando periodistas en todo el mundo. Lo estamos viendo ahora con lo de Ucrania. Si no hubiera información verdadera, si no hubieran ojos y oídos que están viendo y reporteando la verdad y difundiéndola en el momento oportuno, ¿verdad? La información auténtica, la gente no sabría lo que pasa ahí. Lo mismo ocurre en México y muchas otras partes del mundo donde se viven guerras de diferente tipo, donde la gente necesita estar informada. Eso también a un precio íntimo, propio, muy alto, ¿no? Y lo pregunto también pensando, según Reporteros Sin Fronteras, nunca la libertad de prensa había estado tan amenazada en el mundo y esto cuenta tanto a las autocracias como a los gobiernos democráticamente electos, supuestamente, como lo mencionas. Y quiero hablar de tu país, de México, un país que no está en guerra, no en una guerra convencional por lo menos, y sin embargo donde más periodistas mueren en el mundo. ¿Por qué ha empeorado el panorama con el actual presidente, AMLO? Bueno, estamos hablando de un país donde hay un sistema criminal, donde las autoridades, me refiero a gobernantes, policías, militares, están coludidos en una amplia mayoría con el crimen organizado. El único factor que no está coludido con esto, porque también los jueces, magistrados, procuradores, todo es un sistema criminal. El único factor que no está involucrado en esta convivencia criminal somos los periodistas. Muchas veces, por desgracia, somos los periodistas en México quienes tenemos que hacer la tarea de un ministerio público. Resolvemos las masacres, resolvemos las desapariciones a través de nuestro periodismo de investigación. Y es por eso que tanto el gobierno como el crimen organizado quieren silenciarnos, particularmente el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el más mortífero contra los periodistas en México, porque es un gobierno muy violento. Todos los días nos fusila virtualmente en sus conferencias de prensa. ¿Cuál es la relación de los periodistas mexicanos con el poder político? Porque esa es la constante del presidente AMLO para hacer esos ataques a los periodistas mexicanos. Es correcto. El presidente utiliza esta conferencia de prensa, utiliza su popularidad en la población para poder influir y estar calificando qué información le gusta y qué no. Por supuesto, toda la información que no le gusta es la información de periodismo de investigación que ha demostrado la violación grave a derechos humanos durante su gobierno, la colusión del narcotráfico con algunos integrantes de su partido político y los fracasos de programas sociales del gobierno. ¿Qué tiene que suceder para que tú vuelvas algún día a México? Mi problema es muy particular. Por supuesto, es solo un pequeño ejemplo de lo que viven los periodistas en México. Por eso creo que es importante que la gente pueda concientizarse de esta situación y ver lo que pasa en México. Lo que debería de pasar, en primer lugar, es que baje la demanda de droga que hay en el mundo. Aunque parezca un problema muy local en México, esta disputa entre los carteles de la droga es por la presión que hacen los consumidores, por el gran negocio que representa llevar esta droga a diferentes partes del mundo. Si la Unión Europea, si Estados Unidos, si América Latina, si Asia consumieran menos droga, el país, esta lucha violenta entre los carteles de la droga sería menor. Entre menos demanda hubiera, menos hambre de negocio tendrían estas organizaciones criminales.
Más allá de México, pensemos en El Salvador, pensemos en Centroamérica, en Sudamérica, donde la libertad de expresión está en retroceso en todas partes, y también lo vemos con esta guerra informativa de la verdad a la mentira, en medio de una guerra que ha afectado a todo el mundo. ¿Cuáles son los principales enemigos de la verdad hoy día? ¿Cómo se lucha por la verdad con toda la polarización que hay? Bueno, los principales enemigos en México son el narcotráfico, es el poder legislativo, es el poder ejecutivo, es el poder judicial y, por desgracia, un poco a veces las propias redes sociales, la propia falta de entendimiento de la población para distinguir qué es una información verdadera y qué es una información falsa, ¿no? Hay un discurso oficial que promueve el crimen organizado y el gobierno, los dos juntos, para tratar de inventar historias falsas a la sociedad y ocultar sus crímenes. Y es por eso que el periodismo de investigación en México se ha vuelto tan riesgoso hacerlo. Anabel Hernández, se nos acabó el tiempo. Un placer hablar contigo y esperando ese primer capítulo de la serie Guardianes de la Verdad. Véanos. Hasta pronto. Gracias.